El Sahara es el desierto cálido más grande de la Tierra. Un paisaje tan inmenso que rivaliza en tamaño con los Estados Unidos. Se extiende por el norte de África, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Para muchos, el Sahara es una interminable extensión de arena. Un lugar vacío e implacable. Pero en realidad es mucho más diverso. Este desierto no siempre fue una tierra de sequía y polvo. Hace mucho tiempo, el Sahara estaba lleno de agua y vida. A medida que el clima fue cambiando lentamente, la tierra se secó, dejando tras de sí acantilados erosionados y vastas llanuras áridas. La vida solo prosperaba alrededor de oasis aislados, donde cada gota de esa preciada humedad era cuidadosamente preservada. Las dunas de arena, la imagen más famosa del Sahara, representan solo una pequeña parte del paisaje. El Sahara cambia constantemente, revelando un rostro diferente con cada milla recorrida. A lo largo de su borde oriental, el río Nilo se convirtió en una auténtica fuente de vida, dando origen a una de las primeras civilizaciones del mundo. Y en el oeste, la tierra árida se encuentra con la inmensa fuerza del océano abierto, formando el desierto costero del Atlántico. Aquí el agua está por todas partes. Un océano entero se extiende hasta el horizonte, y sin embargo, esta región sigue siendo uno de los lugares más secos del Sahara. La clave de esta paradoja es la fría corriente de Canarias, que fluye a lo largo de la costa africana y enfría el aire cercano a la superficie. Esto impide la formación de nubes de lluvia. Como resultado, la Tierra prácticamente no recibe precipitaciones medibles, a pesar de encontrarse junto al mar. La geografía del desierto costero es austera y directa. Dunas interminables descienden directamente hacia el agua. El viento actúa como un escultor, remodelando constantemente la arena, que parece fluir hacia el Atlántico en olas congeladas. A pesar de la aridez de la tierra, las aguas son ricas en vida marina. Y desde hace siglos la gente vive a lo largo de esta costa. Barcas de madera descansan sobre las playas, arrastradas muy por encima de la línea de marea, mientras el desierto se extiende vacío justo detrás de ellas. Al adentrarse desde la costa atlántica hacia el interior, el Sahara revela uno de los conceptos erróneos más comunes sobre este desierto. A pesar de su imagen como un océano interminable de arena, solo una pequeña parte de su superficie está cubierta por dunas. Los grandes campos de dunas reciben el nombre de yerks, y representan algunos de los paisajes más dinámicos de la Tierra. Un erg es una inmensa acumulación de arena transportada por el viento, formada a lo largo de miles e incluso millones de años. Un
Uno de los mares de arena más impresionantes se encuentra en el sureste de Marruecos, cerca de la frontera con Argelia, Erg Chevi. Sus dunas alcanzan alturas de hasta unos 500 pies, entre las más altas del país. La arena es extremadamente fina y rica en minerales de hierro, lo que le confiere un intenso color anaranjado y rojizo que cambia con el ángulo del sol. Desde el punto de vista climático, Erg Chevi se sitúa en el extremo norte del cinturón de dunas del Sahara y experimenta variaciones extremas de temperatura. Durante el verano, las temperaturas diurnas superan con frecuencia los 113 grados Fahrenheit, mientras que en las noches de invierno pueden descender hasta cerca del punto de congelación. En el límite de las grandes rutas caravaneras del Sahara se alza uno de los asentamientos fortificados más emblemáticos del norte de África, Ait Ben Hagdu. Se levanta a lo largo del antiguo corredor comercial que unía Marrakech con el Sahara y los mercados de África Occidental. El poblado está construido casi por completo con tierra apisonada, ladrillos de adobe y madera, materiales perfectamente adaptados al clima local. Los gruesos muros de tierra absorben el calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche, ayudando a regular la temperatura en el interior. Las altas murallas y las puertas fortificadas reflejan la amenaza constante de los ataques a lo largo de las rutas comerciales. Aunque parece una fortaleza sólida y poderosa, Ait Ben Haddou es, por naturaleza, extremadamente frágil. La arquitectura de tierra se erosiona con rapidez si no recibe un mantenimiento constante. Su conservación depende de un cuidado continuo. Con el declive del comercio caravanero, gran parte de la población se trasladó a nuevos asentamientos, dejando la antigua ciudad prácticamente abandonada. A pesar de ello, Ait Ben Haddou se conserva como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura tradicional de tierra del sur de Marruecos. Al norte de los grandes ergs del Sahara, el desierto se ve interrumpido por un estrecho corredor de vida esculpido por el agua. Es el Valle del Sis, también conocido como el Cañón del Sis. Un sistema de oasis que atraviesa el este de Marruecos. El río Sis nace en las montañas del Medio Atlas, donde la nieve invernal y las lluvias estacionales alimentan su curso superior. Desde allí fluye hacia el sur durante aproximadamente 175 millas, descendiendo por profundos desfiladeros antes de perderse en las llanuras desérticas. En una región dominada por la aridez, el Sis constituye una de las escasas fuentes permanentes de agua. Y su presencia ha moldeado tanto el paisaje como los asentamientos humanos. A medida que el valle se ensancha río abajo, el cañón da paso a un amplio oasis bordeado por densos palmerales.
canales, diques de derivación y galerías subterráneas distribuyen el agua hacia estrechas franjas de tierra cultivable. Las palmeras datileras proporcionan sombra en el nivel superior, mientras que debajo de ellas crecen árboles frutales. Cerca de la ciudad de Ouarzazate, el desierto se ha convertido no solo en un lugar de supervivencia, sino también en un centro de producción energética a gran escala. Con una capacidad de 510 megavatios, la central Nur es el mayor complejo de energía solar de concentración del mundo. La región recibe más de 3.000 horas de sol al año y registra algunos de los niveles de irradiación solar más altos del planeta. Las escasas precipitaciones y las condiciones atmosféricas estables hacen que el sur de Marruecos sea especialmente adecuado para la generación de energía solar. Estas ventajas climáticas fueron decisivas para elegir este emplazamiento, transformando un paisaje marginal en un recurso energético estratégico. El complejo Nur ocupa varios miles de acres de meseta desértica y está formado por varias fases. En lugar de paneles fotovoltaicos, estas plantas utilizan enormes campos de espejos que concentran la luz solar sobre receptores. Durante mucho tiempo consideradas barreras naturales o espacios vacíos, las zonas periféricas del Sahara están siendo redefinidas como paisajes energéticos. Este proyecto es una pieza clave de la Estrategia Nacional de Marruecos para reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados y consolidarse como exportador regional de energía. En el extremo sureste de Argelia, muy lejos de los mares de dunas que dominan la imagen popular del Sahara, Tassili Nadjer no está definido por la arena, sino por la piedra. Se trata de una vasta meseta de arenisca cuyos acantilados, cañones y bosques de roca conservan tanto la historia geológica como las huellas de un Sahara completamente diferente. Tassili Nadjer alcanza altitudes de hasta 6.600 pies sobre el nivel del mar, formando una barrera natural entre el desierto de Libia al este y la cuenca del Sahara. Su arenisca se depositó hace cientos de millones de años y fue esculpida lentamente por los elementos. La erosión ha modelado la meseta en arcos, pilares y estrechos corredores, creando paisajes que recuerdan a ciudades de piedra en ruinas. La verdadera importancia de Tassili reside en lo que conservan sus rocas. Miles de paneles de arte rupestre representan ganado y comunidades humanas. Estas evidencias confirman que, entre hace 10.000 y 4.000 años, esta región albergaba humedales y fuentes permanentes de agua. Con el cambio de los patrones climáticos globales y el desplazamiento hacia el sur de los sistemas monzónicos, Tassili se fue secando. Poco a poco, los seres humanos abandonaron la meseta a medida que el agua dejó de ser fiable, dejando tras de sí únicamente el arte grabado en la roca. Conocida a menudo como el Ojo del Sahara, la estructura de Richat no es un cráter, ni una ciudad, ni una ruina, sino una enorme cúpula geológica profundamente erosionada.
con un diámetro de aproximadamente 25 millas, aparece como una serie de anillos concéntricos. Sin embargo, desde el nivel del suelo resulta difícil reconocer su forma. Solo desde el aire o desde el espacio se aprecia toda su geometría, destacando como una anomalía circular en medio de las uniformes llanuras desérticas. Durante décadas se creyó que la estructura era el resultado del impacto de un meteorito. Pero Richat se formó hace cientos de millones de años, cuando el magma ascendió bajo capas de rocas sedimentarias. A lo largo de inmensos periodos de tiempo, el viento, las temperaturas extremas y la erosión ocasionada por lluvias esporádicas fueron eliminando las capas superiores. Las rocas más resistentes soportaron mejor la erosión, mientras que las más blandas desaparecieron con mayor rapidez, creando el característico patrón de anillos visible en la actualidad. Se trata de un raro corte natural de la corteza terrestre. Cada anillo representa un estrato geológico diferente y ofrece información sobre antiguos ambientes de nuestro planeta. Justo más allá del borde exterior de la estructura de Richat se encuentra la antigua ciudad comercial de Waden. Fundada en el siglo XII, la ciudad se convirtió en una parada clave para las caravanas que transportaban mercancías a través del desierto. Los edificios fueron construidos con piedra local, apilada en gruesos muros capaces de resistir tanto el calor como la erosión. Las calles estrechas reducían la exposición al sol, mientras que el trazado compacto ofrecía protección frente al viento y la arena arrastrada por el desierto. La ciudad estaba dividida en barrios fortificados, donde mezquitas, almacenes y viviendas se agrupaban priorizando la seguridad por encima de la comodidad. Con el declive del comercio transsahariano provocado por los cambios en el poder político y el auge de las rutas marítimas atlánticas, la ciudad perdió su base económica. Las sequías recurrentes agravaron además la escasez de agua, y el desierto fue recuperando lentamente las construcciones abandonadas. En la era moderna, Waden quedó prácticamente desierta. Reducida a una pequeña comunidad que vive junto a un extenso conjunto de ruinas. A unas 60 millas al sur, más allá de los márgenes rocosos de la meseta de Adrar, se encuentra otra ciudad nacida del comercio transsahariano. Pero mientras Ogaden se benefició de un terreno estable y fácil de defender, Chinguetti fue fundada junto al borde de un sistema de dunas activas. Esa única diferencia geográfica marcó toda su historia. Aquí, el desierto era una fuerza cotidiana y en constante avance. La disponibilidad de agua permitió que la ciudad existiera, aunque nunca pudiera expandirse con seguridad. A lo largo de los siglos, barrios enteros fueron abandonados a medida que avanzaban las dunas, mientras se construían nuevos edificios en zonas más protegidas.
El cambio climático y el declive del comercio transsahariano redujeron la importancia económica de la ciudad, pero no acabaron con ella. A diferencia de Huadén, que quedó prácticamente abandonada tras la desaparición de las rutas comerciales, Chinguetti continuó habitada. Sostenida por su identidad religiosa y su tradición intelectual, la vida sigue presente dentro de su antiguo núcleo de piedra, incluso mientras la arena continúa avanzando. Desde Chinguetti, las rutas comerciales transsaharianas atravesaban algunos de los terrenos más inhóspitos del Sahara Occidental. Durante largas distancias, el paisaje no ofrece ninguna fuente permanente de agua superficial. Y entonces, de repente, aparece el oasis de Tergit como un milagro. Un lugar de supervivencia esculpido entre las rocas. Situado en un estrecho desfiladero, el oasis se alimenta de manantiales naturales que brotan a través de fracturas en la arenisca. El agua procedente de las escasas lluvias que caen sobre las zonas más elevadas de la meseta se infiltra en la roca y reaparece lentamente en los cañones sombreados. El resultado es un suministro permanente, aunque limitado, de agua, una auténtica anomalía en una región definida por la escasez. Los altos paredones rocosos mantienen el oasis a la sombra durante gran parte del día, reduciendo la evaporación y suavizando las temperaturas. Incluso en verano, Tergit permanece relativamente fresco y húmedo. Palmeras datileras, árboles frutales y hierbas forman una estrecha franja de vegetación que contrasta con la roca desnuda que la rodea. A través del Sahara Occidental de Mauritania, una única línea de acero desempeña hoy el papel que durante siglos correspondió a las caravanas de camellos. Es el ferrocarril de Mauritania, construido para transportar recursos minerales a través de uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. Y, al hacerlo, se ha convertido de manera inesperada en una de las rutas de viaje más singulares del mundo. Construido a comienzos de la década de 1960, su propósito era transportar mineral de hierro desde los ricos yacimientos de Suerat hasta el puerto atlántico de Nouadhibou. La línea recorre aproximadamente 440 millas a través del Sahara, atravesando paisajes prácticamente intactos y sin asentamientos permanentes. Los trenes figuran entre los más largos del mundo y con frecuencia superan 1,5 millas de longitud. Aunque fue diseñado para el transporte de mercancías, el ferrocarril se ha convertido en una forma de turismo extremo. Viajeros y aventureros recorren la ruta sobre los vagones abiertos cargados de mineral, completamente expuestos al sol. Hasta mediados del siglo XX, Nouakchott, la capital de Mauritania, era un pequeño asentamiento costero habitado por pescadores y campamentos nómadas. En aquella época, su población apenas alcanzaba unos pocos cientos de habitantes.
No existían puerto, carreteras pavimentadas ni una infraestructura permanente de abastecimiento de agua. Cuando Mauritania obtuvo su independencia de Francia en 1960, Nuakchot fue elegida como centro administrativo del nuevo estado. Edificios gubernamentales, viviendas e infraestructuras básicas fueron construidos rápidamente sobre una extensa llanura arenosa. En la década de 1970, cuando prolongadas sequías devastaron las economías pastoriles de la región, grandes grupos de población nómada emigraron a la ciudad en busca de alimento. La población creció de forma exponencial, transformando una capital planificada en una extensa metrópolis. A pesar de esta rápida urbanización, la pesca sigue siendo una parte visible y esencial de la identidad de Nuakchot. A lo largo de amplios tramos de costa, la playa continúa cubierta de embarcaciones pesqueras de madera varadas directamente sobre la arena. Los pescadores artesanales siguen botando sus embarcaciones atravesando el oleaje, utilizando métodos que existían mucho antes del nacimiento de la propia capital. En las afueras de Nuakchot funciona el segundo mayor mercado de camellos de África, un lugar que conecta la moderna capital con el sistema de transporte más antiguo del Sahara. Los comerciantes llegan desde el interior con animales criados en los escasos pastizales del desierto, mientras que los compradores acuden desde la ciudad y otras regiones. El camello no es simplemente un animal de carga, es la adaptación biológica fundamental que hizo posible recorrer el Sahara. Sin camellos, el comercio transsahariano jamás habría existido. Ningún otro animal soporta de la misma manera el calor extremo y la deshidratación prolongada. Los camellos están perfectamente adaptados a la vida en el desierto. Su fisiología les permite viajar durante días sin beber agua mientras transportan cargas pesadas. Sus patas anchas y almohadilladas evitan que se hundan en la arena, mientras que sus largas piernas mantienen el cuerpo alejado del suelo abrasador. La grasa almacenada en la joroba actúa como reserva de energía, permitiéndoles sobrevivir durante largos periodos de escasez. Cuando encuentran agua, pueden beber cantidades enormes en apenas unos minutos, reponiendo rápidamente las pérdidas sufridas. En el corazón del Sahara del norte de Argelia, Gardaya fue fundada en el siglo XI por musulmanes y badíes. Se establecieron en el valle del Msab, una cuenca rocosa atravesada por un cauce fluvial seco. Su aislamiento ofrecía el agua suficiente para mantener un asentamiento permanente. Lo que comenzó como un refugio terminó convirtiéndose en uno de los sistemas urbanos más singulares del Sahara. La ciudad se fundó como parte de la Pentápolis, una federación de 5 ciudades fortificadas construidas dentro del valle. Esta red permitía a las comunidades compartir recursos, coordinar su defensa y mantener la cohesión religiosa y social.
La dominación colonial del siglo XIX ejerció presión desde el exterior, pero no desmanteló los fundamentos de la ciudad. Las autoridades francesas conservaron en gran medida el sistema del MSAB, reconociendo su eficacia y estabilidad. Como resultado, Gardaïa preservó gran parte de su estructura histórica mientras se integraba gradualmente en el Estado argelino moderno. A medida que el Sahara da paso a las altas mesetas de la región de los Saurí, el desierto se abre en un profundo corredor, el Cañón de Goufi. El cañón fue excavado por el Wade Aviod, un río que hoy solo fluye de manera estacional, pero que en el pasado transportaba volúmenes de agua mucho mayores. Durante miles de años fue erosionando profundamente las capas de piedra caliza, formando escarpados acantilados que se elevan cientos de pies sobre el fondo del valle. Este proceso creó un microambiente protegido, más fresco, más sombreado y con mayor disponibilidad de agua que la meseta circundante. Las comunidades bereberes se establecieron directamente en las paredes del cañón, construyendo casas de piedra que se integran casi por completo con la roca. Estas viviendas no eran elementos separados del paisaje, sino una prolongación de él. Con el desarrollo de las infraestructuras modernas, las nuevas carreteras evitaron el cañón y muchos de sus habitantes se trasladaron a las mesetas y poblaciones cercanas. Como consecuencia, gran parte del antiguo poblado excavado en la ladera quedó abandonado. Desde las viviendas excavadas en los acantilados de Goufi, el paisaje da paso a una huella muy distinta de la presencia humana en el norte de África. En las altas llanuras del borde septentrional del Sahara se alzan las ruinas de Timgad, una ciudad creada por voluntad del Imperio Romano. Timgad fue fundada alrededor del año 100 después de Cristo por el emperador Trajano como una colonia militar destinada a los veteranos del ejército romano. Situada cerca de los montes Aurés, controlaba las principales rutas entre la costa mediterránea y el interior del Sahara. La ciudad seguía el clásico trazado romano del Cardo y el Decumanus, dos calles principales que se cruzaban en ángulo recto. Durante varios siglos, Timgad prosperó como parte de las provincias romanas de África. Pero a partir del siglo V, las invasiones sucesivas fueron debilitando gradualmente la ciudad. Con el tiempo, la arena terminó sepultando Timgad bajo depósitos del desierto. Paradójicamente, este abandono permitió conservar gran parte de la ciudad, sellada durante siglos bajo capas de arena. En Túnez, el Sahara se aplana hasta convertirse en una inmensa extensión deslumbrante, donde el agua aparece y desaparece con las estaciones. Chott el Djerid ocupa una cuenca cerrada en el sur de Túnez y alcanza una superficie de más de 2.700 millas cuadradas en su máxima extensión.
Sin embargo, a pesar de su tamaño, no es un lago en el sentido convencional. Durante la mayor parte del año es una vasta costra seca de sal, arcilla y yeso que se extiende hasta el horizonte. Cuando finalmente llegan las lluvias, una fina lámina de agua cubre la cuenca. En cuestión de semanas, y a veces de solo unos días, el agua se evapora, dejando tras de sí patrones cristalinos de sal. Este ciclo continuo de inundación y evaporación ha modelado la superficie característica del Chott. La costra salina se fractura en placas poligonales, a menudo teñidas de blanco, rosa o verde pálido según la composición mineral. En el extremo occidental de Túnez, cerca de la frontera con Argelia, el Sahara se ve interrumpido por una formación espectacular, el Cañón de Mides. Desde la meseta circundante, el terreno parece completamente plano y uniforme, hasta que el suelo se abre de forma repentina en una profunda y estrecha garganta. El Cañón de Mides fue esculpido por el agua, aunque hoy rara vez puede verse. Durante la mayor parte del año, el fondo del cañón permanece seco, silencioso e inmóvil. Pero cuando se producen tormentas en las montañas cercanas, la lluvia se precipita sobre la meseta y se canaliza hacia este estrecho corredor. El desfiladero crea su propio ambiente. Su profundidad proporciona sombra durante gran parte del día, haciendo que sea mucho más fresco que la meseta abierta situada encima. El calor permanece en las paredes iluminadas por el sol, mientras el fondo continúa en sombra, generando fuertes contrastes térmicos en distancias muy cortas. Después de las lluvias, la humedad persiste aquí durante más tiempo, suavizando brevemente las duras condiciones del desierto. En todo el norte de África, las comunidades bereberes desarrollaron una forma de asentamiento muy particular como respuesta directa a las duras condiciones del entorno. La escasez de agua, el calor extremo y la amenaza constante de incursiones hacían que los poblados abiertos fueran especialmente vulnerables. La respuesta fue el Ksar. No se trata de una vivienda aislada, sino de una fortaleza comunitaria. La mayoría fueron construidos entre los siglos XII y XVII. En lugar de dispersar sus construcciones por el territorio, los bereberes concentraban su arquitectura, levantándola con frecuencia sobre colinas o crestas rocosas. El elemento central de todo Ksar es la gorfa. Se trata de pequeñas cámaras abovedadas, apiladas en hileras y en ocasiones elevadas varios pisos unas sobre otras. Los gruesos muros de piedra y tierra protegían las provisiones del calor extremo, mientras que las reducidas aberturas limitaban la exposición al sol. Las entradas eran escasas y fáciles de defender. Los pasadizos interiores eran estrechos e irregulares, dificultando cualquier ataque a gran escala. La propia estructura compacta actuaba como una barrera defensiva, eliminando la necesidad de grandes murallas exteriores o torres. Al sur de Chott el Djerid, más allá de los últimos palmerales del sur de Túnez, el paisaje vuelve a transformarse.
Cerca de la ciudad desértica de Dous, el Sahara comienza a elevarse en extensos campos de dunas, anunciando el borde septentrional del Gran Erg Oriental. Allí se alza Tembain, una colina solitaria que emerge de un mar de arena y constituye uno de los puntos de referencia más claros en un paisaje que cambia constantemente. El desierto que rodea Dous marca la transición entre las llanuras salinas y pedregosas y el entorno dominado por los ergs. Tembain no es una duna, sino un afloramiento rocoso formado por un basamento resistente que existía mucho antes que los valles circundantes. A medida que el viento transportó arena desde las regiones más áridas del interior del Sahara, los sedimentos fueron acumulándose alrededor de este punto fijo. El resultado es un contraste extraordinario entre la roca inmóvil y la arena en continuo movimiento. Elevándose por encima de las dunas, Tembain proporciona una valiosa referencia de escala en un entorno donde las distancias resultan difíciles de apreciar. En el noreste de Chad, lejos de las costas, los ríos y los grandes asentamientos, el Sahara se eleva formando una vasta meseta rocosa conocida como la Meseta de Ennedi. La meseta está compuesta por areniscas depositadas hace cientos de millones de años, cuando esta región se encontraba bajo antiguos mares. Con el paso del tiempo, el levantamiento tectónico elevó estas capas por encima de las llanuras circundantes. Aunque escasa, el agua es aquí la principal escultora del paisaje. Durante las ocasionales lluvias estacionales, la escorrentía se concentra en estrechos cauces, excavando profundos cañones en la arenisca. Cuando el agua desaparece, la erosión continúa lentamente mediante la abrasión del viento y la fracturación causada por los cambios de temperatura. Uno de los rasgos más característicos de Ennedi son sus arcos naturales de roca, entre los mayores de todo el Sahara. La arena transportada por el viento actúa como un abrasivo, alisando las superficies rocosas y afilando sus bordes. Con el paso de largos periodos, este proceso da lugar a formas esculpidas que parecen talladas deliberadamente. Aunque son el resultado exclusivo de las fuerzas de la naturaleza. De regreso a Argelia, las montañas del Hogar forman uno de los paisajes más sorprendentes e inesperados del desierto. Su núcleo está compuesto por rocas cristalinas del Precámbrico, con más de 2.000 millones de años de antigüedad, entre las más antiguas de África. Con el paso del tiempo, la actividad volcánica penetró en este antiguo basamento rocoso, dando origen a espectaculares picos, agujas y mesetas. Posteriormente, la erosión eliminó los materiales más blandos, dejando al descubierto siluetas escarpadas y torres rocosas aisladas. Gran parte del macizo supera los 6.500 pies de altitud, mientras que el monte Tajat alcanza aproximadamente 9.570 pies sobre el nivel del mar. Y aunque el Sahara que lo rodea soporta un calor implacable, el Hogar crea sus propios microclimas. Las temperaturas diurnas son más bajas, las noches pueden ser frías durante todo el año, y las heladas invernales no son raras en las zonas más elevadas.
En la inmensa extensión del Sahara, donde el agua es el recurso más escaso y decisivo, hay un río que constituye una excepción absoluta. El Nilo es la gran excepción del desierto, una arteria continua de vida que atraviesa miles de millas de tierras áridas. Con más de 4.100 millas de longitud, es el río más largo de la Tierra. Y, sin él, el desarrollo de grandes civilizaciones nunca habría sido posible. El Nilo fluye desde las húmedas tierras altas del África Central y Oriental hacia el mar Mediterráneo. Al penetrar en el Sahara, el río se convierte en una estrecha franja de fertilidad rodeada por un inmenso desierto. A lo largo de sus orillas, los suelos enriquecidos por las inundaciones anuales hicieron posible la agricultura en un entorno que, de otro modo, habría sido inhabitable. Fue posible cultivar alimentos, sostener grandes poblaciones y generar excedentes. Más allá del alcance del río, el Sahara permaneció en gran medida vacío. Dentro de su valle florecieron las civilizaciones. Una de ellas fue el reino de Kush, que prosperó más allá del alcance de los faraones, guiado por sus propias tradiciones. Las pirámides de Meroe constituyen el legado arquitectónico más representativo de esta civilización. Construidas entre el siglo III a.C. y el siglo IV después de Cristo, sirvieron como tumbas reales para reyes, reinas y nobles cushitas. En otro tiempo, más de 200 pirámides se alzaban en este lugar, formando extensas necrópolis que emergen directamente de las arenas del desierto. Aunque inspiradas en las tradiciones egipcias, las pirámides de Meroe poseen una identidad propia. Son más pequeñas y considerablemente más inclinadas. Sus ángulos pronunciados y sus bases estrechas responden tanto a las limitaciones de los materiales disponibles como al entorno desértico, donde los recursos eran escasos. Con el declive del poder político y el cambio de las rutas comerciales, Meroe fue abandonada de forma gradual. A diferencia de los concurridos monumentos del delta del Nilo, estas estructuras permanecieron expuestas al desierto y al cielo, sin quedar rodeadas por asentamientos permanentes. A mediados del siglo XX, Egipto emprendió uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de su historia: la construcción de la gran presa de Asuán. Levantada sobre el río Nilo, la presa fue diseñada para regular el curso del río que había sustentado la civilización durante milenios. Aguas arriba se formó el lago Nasser, un enorme embalse artificial que se extiende más de 300 millas hacia Sudán. Este repentino aumento del nivel del agua puso en peligro algunos de los monumentos más importantes de África. Entre ellos se encontraban los templos de Abu Simbel. Durante más de 3.000 años habían permanecido sobre la ribera del Nilo, resistiendo el avance de las arenas y el paso de los imperios. Construidos en el siglo XIII a.C., sus colosales estatuas y sus interiores cuidadosamente alineados fueron concebidos para proyectar el poder de Egipto en su frontera meridional. Para salvar a Abu Simbel, la UNESCO impulsó un esfuerzo internacional sin precedentes. Los templos fueron cortados en enormes bloques, algunos de ellos con un peso de varias decenas de toneladas,
para ser trasladados y reconstruidos en un terreno más elevado. Con ello se preservaron no solo los monumentos, sino también su orientación exacta y su alineación con el Sol. Cientos de millas río abajo, el Nilo alcanza uno de los mayores centros de la civilización del antiguo Egipto, Karnak. A diferencia de Abu Simbel, no se trata de un único monumento, sino de un inmenso complejo sagrado construido y ampliado a lo largo de casi 2000 años. El complejo estaba dedicado principalmente a Amón, una deidad local que alcanzó relevancia nacional cuando Tebas se convirtió en la capital de Egipto. Faraón tras faraón fue ampliando Karnak, buscando vincular su reinado con la geografía sagrada del lugar. Generación tras generación se añadieron enormes pilonos, patios abiertos, obeliscos y santuarios, creando un extraordinario registro de la historia religiosa del antiguo Egipto. En el corazón de Karnak se encuentra la Gran Sala Hipóstila, un auténtico bosque de colosales columnas de piedra dispuestas en filas perfectamente alineadas. Estas columnas sostenían un techo que filtraba la luz hacia el interior, reforzando la sensación de penetrar en un espacio sagrado. Su escala era completamente intencionada. Karnak fue concebido para impresionar y sobrecoger, reflejando el orden divino impuesto sobre el mundo de los hombres. Desde la ciudad viva y los templos de la orilla oriental, el Nilo marca una frontera no solo física, sino también simbólica. Para los antiguos egipcios, el horizonte occidental era el lugar natural para las tumbas y los monumentos funerarios. Era el reino de los muertos, y allí se encuentra el Valle de los Reyes. A diferencia de las monumentales pirámides de épocas anteriores, las tumbas de este valle fueron excavadas profundamente en la piedra caliza y ocultadas a la vista. A partir del siglo XVI a.C., los faraones del Imperio Nuevo eligieron este valle como su lugar de descanso eterno. Durante los siglos siguientes se excavaron más de 60 tumbas, cuyas entradas quedaban prácticamente camufladas entre las laderas del desierto. En su interior, las paredes fueron cubiertas con ricos textos y escenas pintadas, destinados a guiar al faraón en su viaje por el más allá. Fuera del valle, donde los acantilados se curvan hacia la llanura de inundación del Nilo, se alza el templo funerario de Hatshepsut. Construido en el siglo XV a.C., se eleva en una sucesión de terrazas que reflejan las formas de las montañas que lo rodean. El templo de Hatshepsut no servía como tumba, sino como lugar de culto y de memoria. Sus columnatas se abren hacia el Nilo, mientras que los acantilados situados detrás enmarcan el edificio, situándolo entre el desierto y el río. Juntos, el Valle de los Reyes y el templo de Hatshepsut forman un paisaje funerario completo. Los vivos rendían culto junto al río. Los muertos descansaban en el desierto situado más allá.
Al dejar atrás el Nilo, el corredor verde desaparece de forma repentina. Más allá de los últimos campos cultivados, dos regiones muestran hasta qué punto el Sahara puede ser diverso. Muy al oeste del río se encuentra el Desierto Blanco. El terreno está formado por piedra caliza, blanda y creta. Estos sedimentos se depositaron hace millones de años, cuando esta región estaba cubierta por un mar poco profundo y quedaron expuestos cuando las aguas se retiraron. A lo largo de miles de años, los constantes vientos del desierto esculpieron la roca en formas casi irreales. Columnas, arcos, conos y formaciones con forma de hongo emergen de la llanura, mientras sus superficies claras brillan de un intenso color blanco bajo el cielo. La arena actúa como un abrasivo natural, erosionando lentamente las rocas más blandas mientras las partes más resistentes permanecen intactas. El desierto blanco contiene muy poca arena suelta. En su lugar predominan amplias extensiones pedregosas donde la erosión es lenta y continua. Y apenas 60 millas más al norte, el paisaje cambia de manera abrupta. Aparece el Desierto Negro, una zona de transición donde el Sahara revela un origen geológico completamente distinto. Pequeñas colinas se elevan sobre la llanura, con sus cumbres cubiertas por basalto volcánico de color negro. Estas oscuras capas son restos de una antigua actividad volcánica que se extendió sobre la superficie mucho después de la formación de la piedra caliza. Con el tiempo, la erosión eliminó los sedimentos circundantes, dejando al descubierto el basalto más resistente. Vistas desde la distancia, las colinas parecen quemadas, con sus superficies oscuras absorbiendo el calor y contrastando intensamente con el claro suelo del desierto. Más al oeste, en el corazón del desierto, las llanuras áridas se extienden durante millas con muy pocas variaciones. Tras cruzar esta inmensa extensión desierta, el Sahara revela una de sus escasas excepciones: el oasis de Siwa. Siwa se encuentra en una profunda depresión cerca de la frontera con Libia, muy por debajo del nivel del mar. Su existencia depende por completo de las aguas subterráneas. Bajo la superficie del desierto, antiguos acuíferos liberan lentamente agua a través de manantiales naturales, haciendo posible la vida. Densos palmerales y olivares se agrupan alrededor de los manantiales y estanques, rodeados abruptamente por salinas y dunas de arena. El agua se filtra hacia cuencas poco profundas. Se evapora bajo el intenso calor y deja tras de sí capas de sal que bordean las tierras cultivadas. Mantener el delicado equilibrio entre el agua dulce y la salinidad ha sido esencial para la supervivencia de Siwa durante siglos. En la antigüedad, el oasis albergó el oráculo de Amón, uno de los centros religiosos más venerados del mundo antiguo. Sobre una meseta de piedra caliza, cerca del delta del Nilo, se alzan quizá los monumentos más famosos e importantes del antiguo Egipto, las pirámides de Giza.
Su ubicación, en el límite entre la fértil llanura del Nilo y el desierto, fue una elección deliberada. Esa frontera simbolizaba el paso del mundo de los vivos al reino de la eternidad. Las tres pirámides principales fueron construidas durante la Cuarta Dinastía, alrededor del 2600 a.C. La Gran Pirámide de Keops domina todo el conjunto. Originalmente alcanzaba una altura de aproximadamente 481 pies. Fue construida con más de 2 millones de bloques de piedra y permaneció como la estructura creada por el ser humano más alta del mundo durante casi 4.000 años. Muy cerca se encuentran las pirámides de Kefren y Micerino, más pequeñas, pero alineadas con la misma extraordinaria precisión geométrica. En el extremo oriental de la meseta se alza la Gran Esfinge, esculpida directamente en la cresta natural de piedra caliza. Con cuerpo de león y cabeza de rey, muy probablemente la de Kefren mira hacia el sol naciente, custodiando la entrada a la necrópolis. A diferencia de las pirámides, la Esfinge no fue construida bloque a bloque, sino revelada directamente de la roca, fusionando el monumento con la propia geología del lugar. Lejos de los monumentales paisajes de piedra del Valle del Nilo, el Sahara revela una sorpresa muy diferente en el Valle de las Sandías. Cientos de piedras negras y redondeadas aparecen dispersas sobre la arena clara, con una forma sorprendentemente similar a la de sandías abiertas bajo el sol. A pesar de su aspecto orgánico, estas sandías tienen un origen completamente geológico. Se trata de concreciones de óxido de hierro, depósitos minerales que se formaron cuando el agua subterránea circulaba a través de rocas porosas. A medida que el material circundante se erosionó, estas concreciones quedaron expuestas en la superficie, y la gravedad las fue concentrando en agrupaciones naturales. Bajo la intensa luz del Sahara, estas formaciones parecen casi artificiales, como si hubieran sido colocadas deliberadamente. Esta ilusión visual ha dado origen a leyendas locales y a numerosas especulaciones modernas, pero la verdadera historia del valle está escrita por la química. En la costa occidental del Mar Rojo, donde el desierto oriental se encuentra con aguas transparentes y poco profundas, se encuentra Hurghada. Es una ciudad que muestra cómo una costa árida se transformó rápidamente en uno de los destinos turísticos más importantes de Egipto. Hurghada comenzó como un pequeño asentamiento de pescadores, ya que las tierras circundantes ofrecían muy pocas posibilidades para la agricultura. La transformación comenzó a finales del siglo XX, impulsada por dos factores fundamentales: la accesibilidad y el entorno natural. Las aguas excepcionalmente transparentes del Mar Rojo y sus extensos arrecifes de coral ofrecían condiciones ideales para el desarrollo del turismo. El crecimiento de Hurghada fue extraordinariamente rápido. Complejos turísticos, puertos deportivos y hoteles fueron construyéndose directamente entre el mar y el desierto.
Lo que en otro tiempo era un pequeño conjunto de edificaciones sencillas terminó convirtiéndose en un área metropolitana que se extiende a lo largo de muchas millas de costa. El turismo pasó a ser el principal motor económico de la ciudad, atrayendo visitantes de Europa, Rusia y Oriente Medio. Atravesando directamente el árido corazón de Egipto, el Canal de Suez constituye una segunda gran arteria de agua en el desierto. Es un corredor artificial que conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo y, con ello, Europa con Asia. Antes de la construcción del canal, los barcos se veían obligados a rodear el extremo sur de África, añadiendo semanas enteras a las rutas comerciales mundiales. La idea de unir ambos mares a través de Egipto existía desde la antigüedad, pero no fue hasta el siglo XIX cuando llegó a hacerse realidad. La construcción comenzó en 1859 y concluyó 10 años después, abriendo un canal continuo a través del desierto. El Istmo de Suez es relativamente plano y se encuentra muy próximo al nivel del mar, lo que permitió construir el canal sin necesidad de esclusas. Grandes tramos aprovechan depresiones naturales del terreno, incluidos los lagos amargos, que fueron inundados para formar parte del propio canal. Con el tiempo, se convirtió en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, reduciendo de forma drástica la distancia entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. En el norte de Etiopía, la iglesia de Abuna Yemata fue excavada directamente en la pared de un acantilado durante el siglo V o VI. En lugar de construirse hacia el exterior, fue tallada hacia el interior de la roca, utilizando la propia montaña como paredes, techo y estructura. Su aislamiento ofrecía protección durante los periodos de inestabilidad política e invasiones, mientras que su elevada ubicación simbolizaba la cercanía con lo divino. Llegar hasta la iglesia sigue siendo un desafío físico incluso en la actualidad. El último tramo del recorrido exige escalar descalzo una pared de roca casi vertical. En el interior, la iglesia se abre en un espacio pequeño, pero ricamente decorado. Antiguos frescos cubren las paredes y el techo. El clima seco ha permitido conservar estas pinturas durante más de 1000 años. Prácticamente intactas frente a la humedad y al deterioro biológico. Abuna Yemata continúa siendo un lugar de culto activo. Las comunidades locales siguen realizando peregrinaciones hasta ella. A diferencia de las grandes catedrales destinadas a dominar el paisaje urbano, esta iglesia se funde con la propia roca y resulta casi invisible desde el valle. El Sahara continúa expandiéndose. Los cambios en los patrones climáticos están empujando los paisajes desérticos cada vez más hacia las regiones vecinas. Las praderas retroceden y la frontera entre el desierto y las tierras habitables sigue desplazándose. Sin embargo, esta expansión no representa un estado permanente. El Sahara sigue un largo ritmo climático. A lo largo de decenas de miles de años, las variaciones en la órbita de la Tierra modifican sutilmente la intensidad de los monzones que alcanzan el norte de África. Cuando esas lluvias se debilitan, el desierto avanza. Cuando regresan, el Sahara se transforma. Estos ciclos se han repetido muchas veces.
Lo que parece eterno es en realidad temporal. Los sistemas climáticos volverán a cambiar y la vida volverá a extenderse sobre regiones que hoy parecen completamente vacías.